Jesús está en pleno ministerio, haciendo lo que tenía que hacer: enseñar, sanar enfermos, liberar endemoniados, discutir con los fariseos, toda una rutina. En medio de eso, va formando a los discípulos y aprovechando distintas situaciones y reacciones de los propios discípulos o de terceros para fundamentar la enseñanza. Apenas transmitida por Jesús la lección esa de sobre quién es el mayor, quién es el primero, ¿se acuerdan que Jesús le dice, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servir a todos? Bueno, apenas transmitido eso, se produce un incidente que tiene que ver con la exclusividad de los miembros del grupo seguidor de Jesús. Juan, el apóstol, se le acerca y le dice, Maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús le contestó, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Hace unos minutos que le había explicado que en el reino el mayor es el que sirve y se identifica con un niño. Esto Jesús lo habrá contestado enojado, cansado de explicar siempre lo mismo porque no entendían la lógica del reino. La cuestión es que en el camino del reino nadie tiene la exclusiva. Tal vez los discípulos no tenían claro, no recordaban que su pertenencia al grupo de Jesús fue un don de pura gratuidad. Ninguno de ellos presentó un currículum ante Jesús, ni hubo un concurso de méritos, ni nada por el estilo. Fue Jesús mismo quien se presentó ante ellos, se les atravesó en su camino a cada uno y los llamó, aún sabiendo que no eran ni los mejores y mucho menos ni los representativos de su sociedad. También hay otros y otras que son llamados de diversas maneras en diferentes tiempos específicos. Hay quienes somos llamados a ser iglesia, cualquier iglesia, Hay quienes pueden ser llamados a comprometerse con una causa en particular. Hay quienes pueden ser llamados a algo más particular, más especial, hasta más privado o personal. Y eso en cada tiempo adecuado para cada persona y en diferentes momentos de la vida de cada persona. Así, por ser iglesia, caemos en el extremo, a veces, muchas veces, de defender a Dios o los derechos de Dios. Lo que se logra en realidad es, en definitiva, minimizar a Dios, ponerlo en ridículo frente a otras personas. Porque este no es el Dios que se revela en Jesucristo. El Dios que nosotros podemos definir no es Dios, sino que es algo reducido, casi hasta poder meterlo en una cajita y ponerlo en el bolsillo. Hay muchos ejemplos en la humanidad que demuestran esto, ¿no? Y quizás por eso le preocupan a Jesús los más pequeños. Ay del que haga que otro se aparte de Dios. Jesús nos da la responsabilidad de los más pequeños, los más débiles o inseguros en su relación con Dios. A estos tenemos que cuidar especialmente. Es interesante que Jesús abre el juego en el camino hacia el reino a todas aquellas personas que hacen algún bien en nombre de Cristo. O podríamos decir que lo que hacen es coherente con el mensaje de amor, justicia y paz de Jesucristo. Y al mismo tiempo pone a sus seguidores, o sea, a nosotros y nosotras, la responsabilidad de cuidarlos. No solo se trata de no condenar por no ser parte del propio grupo, sino más aún, no hay que apartarlos del camino. Hasta podemos hacer cosas juntos. Algo similar a la posición de los discípulos con esos otros podría ocurrir hasta en el interior de nuestras propias comunidades.
Por ejemplo, hay quienes pueden estar cansados de la situación planteada por los creyentes, o sea, por nosotros, los creyentes de antes, ¿sí? Porque se arma todo a su conveniencia o a sus viejas costumbres, sin comprender situaciones nuevas. Y algo no debemos estar haciendo del todo bien, porque hay una gran cantidad de gente que se considera creyente, pero no participa de ninguna iglesia, ni ningún tipo de grupo. Vive su fe personalmente, individualmente. Eso muestran los estudios. La responsabilidad es enorme, ¿no? A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Y sigue con la mano, el pie, los ojos. No será mucho. En el contexto de Jesús, en aquel tiempo, manos y pies representan zonas de acción específicas, ¿sí? Y premeditadas. Son zonas de conducta exterior o de interacción con el medio ambiente. Los ojos, por ejemplo, representan la zona del pensamiento emotivo, que influye en todo: voluntad, intelecto, juicio, personalidad y sentimiento. No se trata entonces de una invitación a la automutilación, sino a un duro y constante trabajo de ir dejando atrás, de renunciar a aquello que nos ata al pecado, que nos ata a esa voluntad separada de Dios y que hace escandalizar a estos pequeños de cualquier manera. Y por eso esto tiene que ver con la sal. La sal es buena, dice el Evangelio, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes, vivan en paz, unos con otros, unas con otras. Lo que nos lleva al Evangelio de Mateo, que dice: ustedes son la sal del mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recuperar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Dos dimensiones de ser sal. Tener sal entre nosotros y nosotras para vivir en paz. Y ser sal para los demás. La sal tiene un montón de usos posibles. En esa época la sal era usada para la conservación de alimentos, para que duren sin echarse a perder, y se usa para resaltar sabores. Además tiene un montón de usos, hasta en limpieza, como abrasivo, un montón de cosas. Tener sal para que no se pudra, para dar sabor, para limpiar. La sal como imagen del cuidado de la relación con otra persona, tanto en la iglesia como fuera de ella, tanto en las relaciones personales como comunitarias y sociales. En el texto de Lucas, donde se cuenta esta misma historia, el texto paralelo, seguidito a este relato, los discípulos le dicen a Jesús: danos más fe. Todo esto no es fácil, y como no es fácil, los apóstoles le piden a Jesús más fe. Pero Jesús afirma que no hace falta mucha fe, hace falta buena fe. Con una fe muy chiquita, como un grano de mostaza, se puede hacer grandes cosas. El eje de nuestra fe cristiana pasa entonces por la fe que es personal, de cada uno, de cada una, pasa por el vínculo con la comunidad y se proyecta en la sociedad de diversas maneras. Y así somos iglesia. Al mismo tiempo consideramos e incluimos a diferentes expresiones de esa fe, en acciones que son consecuentes con el reino de Dios. Y así somos pueblo de Dios, ¿sí? Con todas las personas dentro. Como una iglesia en particular damos testimonio de Jesucristo, enseñando, haciendo discípulos e integrando. Y también encontrándonos con otras personas en el anuncio, la denuncia y la acción por la justicia y la paz en nuestra sociedad. Por eso pedimos a nuestro Dios que quiera renovar su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que se fortalezca nuestra fe,
Quiera el Señor renovar su Espíritu Santo en nuestra comunidad de fe, para que el testimonio de Jesucristo que demos llegue y conmueva a otras personas. Quiera el Señor renovar su Espíritu Santo en nuestra sociedad para que revele la voluntad de Dios de una sociedad de amor, justicia y paz que está en camino al reino. Que así sea, que Dios nos bendiga y responda a nuestro pedido. Amén.